Bueno, lo que le decíamos, el debate por la interrupción voluntaria del embarazo ya arrancó en el Senado. Se estima que ya el mes que viene podría darse la votación a favor o en contra, pero las discusiones son importantes y fuertes como lo fueron en diputados. Uno de los expositores fue el secretario de Salud Pública de la Municipalidad, Leonardo Caruana. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien, gracias por invitarme, Florencia. Bueno, los ejes de su exposición en el Senado y después su sensación, ¿no? El arranque de lo que es todo este debate en el Senado. Bueno, la verdad que como nosotros ya lo habíamos expuesto en diputados, fueron de las 700 exposiciones, se eligieron aproximadamente 60 y bueno, una fue la nuestra de la ciudad. Profundizamos fundamentalmente el eje que muchas exposiciones lo plantearon, que tiene que ver con los sistemas de salud cercanos y accesibles. En realidad, bueno, quisimos profundizar el desarrollo del sistema de salud de la ciudad y hablar integralmente, porque creemos que hay un desconocimiento cuando se plantean los sistemas de salud pública. A veces se los homologan con, bueno, algunas prestaciones para pobres, paquete básico de prestaciones, la salita de primeros auxilios. La verdad que cuando se conoce en profundidad el sistema de salud con equipos interdisciplinarios, ginecólogos, obstetras, médicos generales, farmacéuticos, a no más de 15, 20 cuadras, bueno, también se ve que es otra forma de hacer clínica, que no son las guardias para atenderse cuando uno tiene alguna dolencia, sino para justamente equipos que se hacen cargo de la población. Entonces tomamos el eje de los servicios de salud y los resultados sanitarios. A nosotros nos parecía también que en este momento donde más afloran las creencias individuales o las posiciones personales, era poder contraponer esas posiciones personales o creencias a evidencias en el campo de la salud pública, que tiene que ver con los resultados sanitarios, con la mortalidad materna, con la tasa de fecundidad del embarazo adolescente, con el acceso seguro y gratuito a todos los métodos anticonceptivos y con la disminución de la tasa de complicaciones por aborto. Mi sensación es, digamos así, es que fue un espacio más distante y más acartonado que el de la Cámara de Diputados. A veces, no es una generalización, hay senadores que preguntaban y que escuchaban, otros quizás están más preocupados en alguna pregunta que tiene que ver con algún caso o alguna cuestión puntual, pero con dificultades para poder incorporar o tener como otro elemento más una experiencia de una ciudad que lo garantiza en los términos que lo plantea el Código Penal. ¿Hace cuánto tiempo que no hay una muerte por un aborto clandestino, Rosario? Bueno, nosotros venimos trabajando desde el 2012 con un descenso de la tasa de mortalidad materna y no tenemos esos síndromes, esos ingresos graves como se daban antes, que se veían una vez al mes, una vez cada 20 días, un síndrome séptico, un síndrome de Mondor por maniobras en forma clandestina. Y no tenemos muerte materna en nuestros efectores desde el 2012. Disminuyó la tasa de complicaciones y por otro lado lo que pudimos demostrar también es que este número de interrupciones legales no ha aumentado en cantidad en los últimos años. Sí varió el lugar de realización. ¿Por qué? Porque a partir del 2012 se empieza a incorporar progresivamente la aspiración manual endouterina en los hospitales de menor complejidad y se empieza a utilizar el misoprostol como medicamento para hacerlo en forma ambulatoria. Hacerlo en forma ambulatoria es hacerlo por consultorio. Entonces, bajó el número de prácticas hospitalarias, aumentó el número en el centro de salud, pero el número total se mantiene más o menos estable. Esto casi sigue la curva de los países donde está legalizado. Esa es una respuesta también para algunas entidades que dicen que sería más caro legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Cuando hablamos, aparte de prevención, es el ABC. Bueno, primero es el ABC en la prevención tiene que ver con todas las políticas integrales de acompañamiento de la mujer y de la familia. Y por otro lado, ningún costo es comparable a la práctica instrumentación quirúrgica, complicaciones, secuelas por aborto, no solo secuelas físicas,
psíquicas, años de vida perdidos. Es decir, todo eso forma parte de los costos comparado con hacerlo en un centro de salud. Y por otro lado también saca este preconcepto, prejuicio en relación siempre de la mujer, que sería irresponsable porque aumentaría el número de prácticas. La verdad que no. En ningún Nosotros país, lo además, decimos, donde se ha legalizado... no ha aumentado, inclusive, yo lo decía en el Senado, muchas veces en estado de soledad, cuando no queda otra opción y hay un Estado que penaliza o que persigue, la mujer lo decide en forma solitaria. Cuando encuentra un equipo, muchas veces se dan cuenta que hay o coerción familiar o de algún acompañante para que no es una decisión genuina y se desnaturaliza y se continúa con el embarazo. Por eso eso también lleva a esta curva que no ha sido ascendente en los últimos años. Además, bueno, hay otra cosa, ¿no? Porque en el medio de todas las discusiones, de algunas posturas, uno se extraña todavía del cierto nivel de agresión, ¿no? Cuando hay discusiones, pero no se plantea la interrupción voluntaria del embarazo como un método anticonceptivo. Bueno, claro. Y digo, también esto en claro, porque a veces en las discusiones se dice cualquier cosa para justificar una postura contraria y no es así. Sí, fueron procesos que inclusive se dieron también cuando se instaló la educación sexual integral, cuando se discutían algunos métodos anticonceptivos. Yo recuerdo la píldora del día después. Bueno, se va a usar esto. La verdad que no. Las mujeres utilizan los métodos anticonceptivos de larga duración, los deciden en una consulta y no es porque justamente no es una situación sencilla la interrupción del embarazo, no es un trámite, no es retirar un medicamento, no es ir a pagar un impuesto. La verdad que es un proceso complejo que se acompaña, que se cuida, pero lo hacen también, lo decíamos claramente, porque otro de los puntos que se está discutiendo hoy es la objeción de conciencia. Creo que apareció mucho más fuerte desde la Cámara de Diputados a senadores. Bueno, también las mujeres que deciden el anticonceptivo o que deciden interrumpir lo hacen a conciencia, los equipos que acompañan lo hacen a conciencia y los objetores también tienen conciencia, pero hablamos de que conciencia tenemos todos, no es un patrimonio solamente de aquellos que se niegan a realizar una práctica. Además, digo, en cualquier servicio público tiene que estar garantizado si finalmente después es ley. Bueno, claro, la ley lo que da es un marco para igualar en todo el país y las instituciones, lo decía Gil Lavedra muy claramente, las instituciones no son sujetos, es decir, son instituciones, los sujetos, las personas pueden tener conciencia y en ese sentido hay que trabajar como lo venimos haciendo nosotros, de ir transformando. Seguro va a haber instituciones más duras que otras por sus historias de creación, pero en realidad hay que ir avanzando para que todas las instituciones no sean objetoras, porque el no objetor también se garantiza su derecho a trabajar, pero tiene que también informar y referenciar a esa persona a un lugar o al médico que haga esta práctica. Sigue habiendo mucha hipocresía en esta discusión, ¿no? Porque yo lo decía también en el bloque anterior, cualquier persona que tiene disponibilidad económica hoy accede a la interrupción voluntaria del embarazo, en cualquier sanatorio privado del país. Sí, sí, la tasa de incidencia sigue. Los casos son de los postergados, de la gente que no tiene posibilidad económica. Así es. La verdad que cuando nosotros nos tocó compartir evidencias organizadas por sedes en Buenos Aires, distintas referentes de salud en distintos países del mundo, y hablan claramente de lo que significa la penalización y la criminalización en relación a la tasa de incidencia. La tasa de incidencia por aborto, que es la cantidad de abortos, no ha variado en los países donde se penaliza. Sí, lo que se sostiene constante en los países penalizados es las complicaciones, porque las complicaciones son siempre de los mismos subgrupos que son la población con mayor desigualdad. ¿Cuándo fue que perdimos como sociedad esta posibilidad de ver al otro diferente y con graves carencias y falencias para después desde otro lugar decir, no, esto es así? Porque digo, a veces no nos ubicamos como clase media, ¿no? Y juzgamos. Ahora después si tenemos la oportunidad o la posibilidad de hacer distinto, lo hacemos distinto. Sí, bueno, esto es lo que mueve hoy el debate, inclusive esto que vos decís es lo que han planteado muchos en diputados, este cambio cuando se empieza a escuchar, porque uno viene de un prejuicio, de una historia entendida como también
que el Estado o otros definen las políticas de aquellos que menos pueden. Cuando uno piensa en sujetos de derecho, piensa en integralidad, no piensa en a vos te corresponde esto, vos sos merecedor de esto por ser pobre, entonces los defino yo. Ese es un camino. Cuando uno piensa la salud como derecho, está pensando al sujeto que necesita todo lo que tiene que tener. Por eso nosotros hacemos lo que hacemos, porque uno lo pone en condición de igualdad.